buenos días para todos. Mi nombre es María Elena Malavé, soy licenciada en Contaduría Pública de la Universidad Católica Andrés Bello. Ejerzo la función como gerente de auditoría y gestión de la calidad en Mercantil Banco Universal. Soy doctorante de Ciencias Gerenciales, del doctorado de Ciencias Gerenciales en la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Estoy prestada en la educación, como siempre digo. Tengo 30 años en el área educativa, en la Universidad Católica, en la Santa María, y apoyo a emprendimientos como el caso de la Fundación IDEA y otras actividades de carácter académico. Bien, vamos a conversar el día de hoy sobre cómo transformar en éxito todos los temas relacionados con riesgo. Voy a arrancar con un pensamiento de Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, quizás muy conocido para todos ustedes, el cual él decía que el mayor riesgo que puede tomar es no tomar ningún riesgo. Y en un mundo que cambia tan rápidamente, la única estrategia que garantiza el fracaso es no tomar el riesgo. En el pensamiento que tiene Zuckerberg en este sentido, él transformó el riesgo en un éxito en la forma de comunicar. Por ejemplo, cuando él funda Facebook, él cambia de alguna manera la revolución en las comunicaciones. Cómo nos comunicamos con los amigos, cómo nos comunicamos con los familiares, los colegas, el impacto cultural que esto tuvo en lo que fue la forma de cómo hacemos noticias, y por supuesto se convirtió en un negocio muy exitoso cuando es un negocio que genera millones de dólares. Nuestra agenda va a estar orientada a lo que es el éxito en emprendimientos y negocios, indicadores más comunes del éxito en emprendimiento, factores que contribuyen al éxito en el emprendimiento, que es riesgo, tipos de riesgo, porque es importante que entendamos el riesgo, cuáles son esos factores que influyen en la toma de decisiones bajo riesgo, que es el éxito, y por supuesto cómo vamos a transformar ese riesgo en éxito y cuáles son esos factores que van a permitir o van a facilitar el mismo. Están viendo aquí una cajita de herramientas. Todo lo que vamos a conversar hoy, ustedes lo van a meter en esta cajita de conocimiento. Se las regalo, aquí la tienen. Bien, el éxito en el emprendimiento y los negocios es un concepto subjetivo y multifacético. Va a variar en función de las metas, va a variar en función de los objetivos que tenga el emprendimiento. Pero pudiéramos definirlo como aquel logro entre los resultados deseados y los esperados en un proyecto de negocio o de emprendimiento. ¿Qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Y qué es lo que obtengo al final? Existen algunos indicadores que nos llevan a conocer qué tan exitosos somos en nuestros emprendimientos. ¿Y cuáles son esos tipos de indicadores? Bueno, podemos tener indicadores de crecimiento. Puedo conocer, por ejemplo, las bases que tengo de clientes, cuál es mi participación en el mercado. Puedo tener indicadores, por ejemplo, de rentabilidad, que es la capacidad de generar negocios sostenibles. Entonces, es un indicador bien interesante porque me dice qué tan rentable puede ser mi negocio. Pero también tengo indicadores como, por ejemplo, los del impacto social. Y esto del impacto social, como indicador, me va a decir qué tan positivo es la actividad que estoy haciendo. Y si esa actividad está generando algo muy novedoso, muy innovador, o también está apoyando en la solución de problemas que sean de carácter social. Tenemos la satisfacción del cliente. En el caso de la satisfacción del cliente, cómo mido esas expectativas, qué es lo que espero, qué es lo que obtengo. Y esa brecha que voy a incorporar o que voy a identificar es la que me va a permitir entonces tomar aquellas acciones que me van a permitir mitigar el riesgo, que puedan estar identificados y por supuesto contribuyen al éxito. Tenemos el reconocimiento de las empresas y por supuesto lo que es la realización personal. ¿Cuáles son esos factores que contribuyen en el éxito de un emprendimiento? Bueno, la idea de tener una idea muy sólida, un negocio sólido, ¿ok? Y cuando hablamos de negocio sólido, bueno, ¿cuál es ese elemento diferenciador? ¿Por qué estoy aquí y para qué? Y que ese elemento sea tan diferente
que causen wow dentro de las organizaciones y el impacto que puede tener dentro de una sociedad. Es importante dentro de estos factores un plan de negocio que esté bien estructurado. Y cuando hablamos de un negocio bien estructurado, son aquellos elementos y aquellas estrategias que permiten poner en marcha y hacer crecer el negocio. Por otro lado, el equipo humano hace una huella importante del hecho de tener personas que son talentosas y por supuesto la perseverancia, sobre todo en entornos disruptivos. Veamos más adelante qué es el riesgo. Nos haríamos esa gran pregunta, ¿verdad? Porque si yo quiero transformar ese riesgo en éxito, tengo que entender realmente a qué se refiere el riesgo. Y riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento negativo no deseado o indeseado. En el contexto de los negocios y en el contexto del emprendimiento, podemos definir como aquella incertidumbre asociada a un resultado negativo. ¿Qué puede incluir? ¿Qué puede incluir en un momento determinado el riesgo? Bueno, incluye pérdidas de carácter financiero, tenemos fracasos en el negocio, pérdida de la reputación. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis importante, porque cuando nosotros estamos haciendo emprendimiento tenemos que cuidar mucho la marca, tenemos que cuidar mucho la imagen. Y eso, ¿por qué? Porque un error o un escándalo pudiera ser muy letal para lo que es un emprendimiento de negocios, pues. ¿Ok? Y por supuesto, los cambios en el mercado también tienen una incidencia cuando hay cambios de manera drástica, ¿ok? Cambios del entorno. Entonces, bueno, lo vamos a ver más adelante. Hay diferentes tipos de riesgos, pero yo me traje en esta oportunidad 4 para pasearme desde lo que es el riesgo, vamos a decir, sistemático, que es el riesgo que viene producto de una crisis económica, que tiene un impacto en todo un sector o en toda una industria. Pero si nos vamos al riesgo específico, es aquel riesgo que afecta directamente a la organización en el proyecto que esté desarrollando. Y esos riesgos de carácter operativo tienen una incidencia en el proceso como tal que desarrolle dentro del negocio. Pueden ser errores humanos, pueden ser errores de sistema, pero que estén asociados directamente a las operaciones diarias. Por otro lado, tenemos entonces también los riesgos financieros, por supuesto muy importante, porque va asociado a cómo gestiono, por ejemplo, las deudas, cómo gestiono cada uno de los cambios de volatilidad en el mercado. Entonces, bueno, ese es un riesgo que pudiera ser de ese tipo. En la medida que nosotros entendamos qué es el riesgo, estamos entendiendo entonces cómo tomar decisiones acertadas. Más allá de mitigar el riesgo, es aprender a gestionar el riesgo. Y esto es una combinación, una te lleva a la otra. Y por supuesto, la atracción de inversores. Obviamente los inversores, las personas o esas partes interesadas que pudieran hacer vida en nuestros emprendimientos, sería como muy interesante de que esos inversores se den cuenta que nosotros sabemos y somos capaces de gestionar el riesgo. ¿Qué factores influyen, por ejemplo, en la toma de decisiones bajo riesgo? Bueno, no es solamente la parte, vamos a decir, financiera que conocemos, sino que aquí viene una parte un poco más humana. Las emociones tienen una influencia directa en la forma como tomamos los riesgos, es decir, cómo miramos las cosas. Esas experiencias previas que tenemos, la personalidad de las personas que perciben y evalúan el riesgo. Veamos qué es el éxito. Bueno, el éxito tiene muchísimas acepciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, logro de metas, felicidad y satisfacción, reconocimiento, crecimiento personal, contribución a la sociedad, relaciones saludables, bienestar físico y mental, equilibrio entre la vida personal y profesional y libertad financiera. Lo que corresponde al éxito va mucho más allá todavía. El éxito es un viaje, no es un destino, ¿ok? El éxito es personal y el éxito no se mide solamente por los logros externos, sino por los logros internos de quienes son emprendedores y los que desarrollan esas nuevas visiones de negocio. ¿Cómo vamos a transformar el riesgo en éxito? Bueno, hay un libro que se llama Reinventando las empresas venezolanas, ¿ok? De Auleta Garay. Es una compilación y dice, las decisiones no se toman en el vacío, sino en un contexto establecido por un conjunto
de asociaciones mentales. Es decir, se decide en un marco cognitivo que sirve de referencia para pensar, interpretar, sentir y definir el problema en la que se quiere resolver. ¿Qué significa? Para transformar el riesgo en éxito, yo debo tener una combinación de factores. No es ninguno de manera aislada o uno solo en particular. Hablamos de mentalidades emprendedoras, hablamos de habilidades de gestión, hablamos de red de contacto, cultura de innovación, planificaciones estratégicas, resiliencia, manejo de recursos. Cuando hablamos de transformar ese riesgo en éxito, estamos hablando de esa capacidad transformadora que se convierte en una habilidad para los emprendedores y líderes que son exitosos. Aunque el riesgo es inherente a cualquier tipo de emprendimiento, hay particularidades que te diferencian un riesgo de un negocio con relación a otro. ¿Por qué? Porque va a estar asociado al tipo de empresa, al tipo de negocio, a la orientación. ¿Es negocio? ¿Es social? ¿Es tecnológico o digital? Bueno, entonces cada uno tiene unas características y pudiera tener riesgo de carácter transversal, es decir, riesgos similares, pero también puedo tener particularidades. Fíjense, una de las formas para transformar ese riesgo en éxito es tener una mentalidad emprendedora. ¿Qué significa una visión clara? Bueno, tener valga la redundancia, una claridad definida sobre cuál es el objetivo final, independientemente de las incertidumbres que yo pueda tener en un momento determinado. Ser flexible, tener flexibilidad y balance y adaptarme rápidamente a los cambios que pueda tener en el mercado y en las circunstancias que pudieran aparecer de manera imprevista. Esa capacidad de cambio y esa capacidad de que yo tengo para poder entonces ver cómo cambio, cómo me adapto a esos nuevos entornos o a esas disrupciones a las cuales estamos sometidos de manera permanente. Tolerancia al fracaso. Tenemos que entender que el fracaso es una parte natural de cualquier proceso emprendedor. Hay que aprender de los errores y hay que convertir ese fracaso en una oportunidad. Por eso que hoy en día se habla que el riesgo es igual a oportunidad. Si yo tengo riesgo, yo debo ver o buscar la oportunidad que ese riesgo me está presentando. Y por supuesto, debo de mantener una actitud positiva, que es el optimismo cauteloso. Soto es un autor que hace referencia también, tiene algunos artículos interesantes relacionados con los temas de emprendimiento y con empresas del siglo XXI, y dice que en la medida que las condiciones del entorno sigan experimentando cambios cada vez más rápido, la importancia de contar con líderes con visión estratégica será fundamental. Por otro lado, es importante el conocimiento y la experiencia. Cuando hablamos de conocimiento y experiencia, es el conocimiento que yo tengo del sector, es de tener ese conocimiento profundo de lo que es el mercado, ese conocimiento profundo de los competidores. Por otro lado, es importante dentro de ese conocimiento lo que es la experiencia relevante. Es importante conocer experiencias previas, ¿ok? Para yo tener entonces, para convertir ese riesgo de manera exitosa, ¿verdad? Betancourt es también otro autor que habla sobre estos temas de experiencia y habla también sobre estos temas estratégicos y dice que a través del conocimiento de la tendencia o de las tendencias es posible anticipar muchos cambios en nuestros negocios de hoy en día. Hay unos elementos que son importantes. Fíjense, ser líder no significa ser gerente y ser gerente no significa que tú eres un líder. ¿Ok? Entonces, si nosotros somos emprendedores, una característica que es importante y creo que debería estar presente es lo relacionado con el liderazgo. Entonces, eso tiene que ver con las habilidades de gestión. ¿Ok? ¿Cómo gestiono los equipos? Esa capacidad de construir y de liderar equipos de alto rendimiento. ¿Para qué? Para que, bueno, obviamente puedan empujar esos emprendimientos como tal. Por otro lado, tengo, por ejemplo, lo que es la gestión financiera, que es entender siempre esos principios de contabilidad y de finanzas para tomar decisiones financieras sólidas. Yo aquí recomiendo, por ejemplo, a los emprendedores, usted puede conocer muy bien el negocio, puede conocer muy bien lo que quiere hacer, pero a veces adolecemos de ese conocimiento contable, de ese conocimiento financiero. Bueno, vamos a apoyarnos dentro de nuestros equipos de trabajo
con personas que sean fortalecidas en estos temas, que me acompañen en esa gestión financiera. Y ahí estamos siendo líderes. Tenemos por otro lado la gestión del tiempo, cómo priorizar aquellas actividades de una manera eficiente y aprender a gestionar las crisis, estar preparados para enfrentar situaciones de manera inesperada. Benuti sacó un libro que se llama Bienvenidos al futuro. Y Benuti tiene habla sobre valores, es un libro, ¿verdad?, estupendo. Yo hago referencia para todos ustedes para que tengan algunos ejemplos de esto y al final también se los voy a dejar para que lo tengan como una referencia. Él dice que es importante que un líder tenga claridad de objetivos, a su vez que sea una persona confiable y que sea responsable de sus actos. Y esto es importante cuando hablamos de emprendimiento. Fíjense, el tema de red de contacto es bien importante y lo explico por qué. Cuando revisamos todos estos proyectos y todos estos emprendimientos, una de las cosas a la cual nosotros de verdad siempre nos llama la atención y hacemos muchísimo foco es cuando hablamos de esa red de contacto, ese grupo de alianzas que nosotros pudiéramos tener y que apoyan nuestros emprendimientos. Yo creo que esto es fundamental y más hoy en día, ¿verdad? Cuando hablamos de red de contacto, estamos hablando de mentorías. ¿Qué es la mentoría? Bueno, contar con mentores experimentados, gente que conozca, que nos apoye, que nos ayude, ¿verdad?, que nos pueda brindar orientación. Y, por supuesto, las alianzas estratégicas con otras empresas. Qué importante es, dentro de los emprendimientos, conseguir esos aliados que nos apoyen entonces en estas iniciativas. Es construir y nutrir relaciones con personas afines, expertos de la industria y otros emprendedores. Implica buscar activamente oportunidades para conectar, para involucrarse y colaborar con individuos. Por otro lado, tenemos lo que es la cultura de la innovación. Cuando hablamos de la cultura de la innovación, y vuelvo a citar a Betancourt en este caso, él dice que tiene que convertirse en una forma de vida para todos los miembros de una organización. La innovación tiene que estar permanente. Si yo no soy innovador, no voy a ser exitoso, porque en la diferencia, en el cambio, en los disruptivos, es que yo voy a construir mi organización. Entonces, voy a alejar el riesgo o voy a ver en el riesgo aquella oportunidad que les mencionaba anteriormente. Así como las organizaciones tienen su cultura organizacional que se asocia a lo que es la misión, la visión, sus principios, sus valores, sus normativas, por ejemplo, dentro de esa cultura debo tener lo que es la cultura de innovación como tal, es decir, fomentar la creatividad, creando un ambiente de generación de nuevas ideas, aprender a tolerar el error. Esto es importante, lo mencionábamos anteriormente, es permitir que los empleados pudieran, o nuestros colaboradores o aquellas personas que nos acompañan en los emprendimientos, experimenten y aprendan de esos errores y en consecuencia puedan actuar. Y por supuesto, adoptar todas aquellas nuevas tecnologías que me apoyen en este sentido. La planificación estratégica, por supuesto, es un elemento fundamental, es el cerebro, como yo siempre digo, de todas estas cosas. Es importante tener dentro de la planificación estratégica lo que se llama un plan de negocio sólido, un plan de negocio que te incluya el análisis de una matriz DOFA o FODA, como también la conocemos, quizás conocido por todos ustedes, identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero que vaya más allá de la simple análisis DOFA, es tener una DOFA de carácter estratégico. Y cuando hablamos de DOFA de carácter estratégico, es cómo combino lo que corresponde a esa fortaleza con esas oportunidades para mitigar esas debilidades y esas amenazas. Analizar los riesgos, tener, por supuesto, plan de trabajo, de marketing. La resiliencia es importante. Cuando hablamos de resiliencia, hablamos de persistencia. Y esta es la parte emotiva de las personas que llevan los emprendimientos. Más allá de la parte dura, como yo le llamo, de la parte numérica, ¿verdad?, de la parte de planificación estratégica, etcétera, y por supuesto capacidad de recuperación. Es necesario tener claridad de cuáles son esos recursos financieros y ese talento humano que por supuesto son esas personas que yo debo de identificar para que apoyen estas iniciativas que seguramente dentro de sus equipos ya ustedes o muchos de ustedes lo están contemplando.
Para Díaz Quintana, que él habla mucho sobre lo que es el talento y desarrollo humano, él dice que es uno de los activos más importantes e influyentes en la industria. Al hablar de productividad, pues son los stakeholders quienes manipulan y transforman la materia prima en productos entregables. Y cuando hablo de materia prima puede ser de una industria, pero también puede ser por un servicio como tal, ¿verdad? Entonces, no olvidemos que el talento humano es uno de los activos más importantes e influyentes. Yo les voy a dejar por aquí unos pensamientos que les va a permitir, o unas interrogantes, ¿ok? Que les va a permitir hacer algunas reflexiones. ¿Qué tan dispuesto estoy para salir de la zona de confort? ¿Cómo estás definiendo el éxito? ¿Qué es lo que realmente te hará sentir realizado? ¿Cuál es tu plan B si las cosas no salen como esperas? ¿Ok? ¿Estás rodeado de personas que te inspiran y te apoyan? ¿Estás invirtiendo en tu desarrollo personal y profesional? Bueno, muchísimas gracias. Aquí les voy a dejar fuente de información. El libro de Auleta Garay de la reinvención de las empresas venezolanas es interesantísimo. El prologuista es el doctor Gustavo Folmer. Habla sobre qué están haciendo las empresas hoy en día y creo que es bien interesante. El libro de Betancourt que les mencioné. Y bueno, les dejo por aquí otras fuentes de investigación. Muchísimas gracias.